La nieve caía en copos pesados y silenciosos sobre Madrid, cubriendo el Parque del Retiro con un manto blanco e inmaculado. Desde lo alto de su dúplex de lujo, Alejandro Vargas, de 45 años, observaba la escena con indiferencia. El apartamento, una obra maestra del minimalismo, era un reflejo de su alma. Frío, vasto y dominado por tonos de gris, cristal y acero pulido. Cada mueble, cada obra de arte había sido elegida para proyectar poder y control, pero el resultado era una opulencia estéril. Un silencio que gritaba soledad. Afuera, la ciudad pulsaba con la lucha diaria de sus habitantes contra el riguroso invierno. Un contraste brutal con la calma gélida que reinaba dentro de aquellas paredes. El paisaje urbano, normalmente vibrante, parecía lejano y desenfocado a través de los cristales dobles, acentuando el aislamiento autoimpuesto del hombre que lo tenía todo, excepto calor humano. Alejandro estaba en el despacho de su difunto padre, una habitación que había evitado durante meses. Vestía un traje de lana gris de 3.000 euros, hecho a medida, que se ajustaba impecablemente a sus anchos hombros. Su postura era rígida, su expresión facial una máscara de control calculador que rara vez se rompía. Sin embargo, sus ojos, de un azul profundo, delataban un vacío abismal. La reunión con los abogados había terminado hacía una hora, dejando un rastro de frustración e ira. Hablaban de cláusulas, de porcentajes, pero la mención a un anexo final, una carta personal y manuscrita de su padre, cuyo paradero era desconocido, lo había desestabilizado. Aquel documento era la última pieza de un rompecabezas que había pasado la vida intentando resolver. La aprobación de un padre que nunca se la había dado. Movido por un impulso de rabia y desprecio, Alejandro decidió hacer una limpieza. No una limpieza de polvo, sino una purga emocional. Abrió los cajones del escritorio de caoba maciza, antaño el trono de su padre, y comenzó a vaciarlos con una furia contenida. Papeles viejos, cartas amarillentas, fotografías de una familia que solo existía en apariencias. Todo era basura para él. Eran reliquias de una vida de exigencias y distanciamiento emocional. Recuerdos de una infancia pasada a la sombra de un patriarca dominador. Cada papel arrugado era una pequeña victoria contra el fantasma del padre. Un intento fútil de borrar un pasado que lo atormentaba. Quería borrar no solo los objetos, sino el sentimiento de ser un eterno fracaso a los ojos del hombre, que más debería haberlo amado. Con una violencia controlada, metió todo en una gran bolsa de basura negra. El plástico resistente se estiraba, engullendo décadas de memorias y resentimientos. Para Alejandro, aquella bolsa solo contenía el desecho emocional de una relación inexistente, la basura de una herencia de dolor. No veía valor en nada de aquello, solo el peso de una historia que quería olvidar. Cerró la bolsa con un nudo apretado, el gesto simbólico de quien cierra un capítulo doloroso. Cargando la pesada bolsa, bajó en el ascensor privado, su mente ya enfocada en la próxima reunión, en el próximo negocio, en cualquier cosa que lo distrajera de aquel agujero en el pecho. Su vida era una sucesión de logros materiales que solo servían para llenar, temporalmente, su indigencia emocional. Al salir a la calle, el aire helado lo golpeó de lleno. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre mayor, encorvado bajo el peso de varias capas de ropa gastada, empujaba un carrito de basura. Era Javier, el recolector de basura de su calle. Su rostro, surcado por arrugas profundas, se iluminó con una sonrisa genuina al ver a Alejandro. «Buenos días, señor», dijo él, su voz cálida contrastando con el frío cortante de la mañana. Javier, con sus manos callosas y sucias, representaba todo lo que Alejandro despreciaba: la pobreza, la sumisión, la insignificancia. El hombre que limpiaba los restos de un mundo al que nunca pertenecería. Su presencia allí, en ese momento, le pareció a Alejandro una provocación del destino, un espejo de su propia miseria interior. La respuesta de Alejandro fue un acto de puro desprecio. En lugar de colocar la bolsa en el contenedor, la arrojó con fuerza al suelo, cerca de los pies de Javier. La bolsa rebotó en la acera húmeda con un sonido sordo. Alejandro miró al hombre con una sonrisa sarcástica, su voz goteando arrogancia. «Solo eres un basurero», dijo, saboreando cada sílaba. Le dio la espalda y se alejó, sintiendo una satisfacción perversa y momentánea. Javier, sin embargo, no vaciló. Recogió la bolsa y su sonrisa amable no desapareció. «Gracias, señor. Que tenga un buen día», respondió, con una dignidad que Alejandro no pudo comprender. Lo que el CEO no sabía era que, en aquella bolsa de basura emocional, yacía su única esperanza de redención, la llave de su futuro y el último mensaje de su padre. Si te está gustando cómo empieza esta historia, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega nuestro mensaje.
A la mañana siguiente, la frialdad del apartamento de Alejandro fue rota por el timbre estridente del teléfono. Era su abogado, con la voz normalmente tranquila, ahora cargada de un pánico mal disimulado. Alejandro, la carta, el anexo manuscrito, no es solo una carta personal, es el testamento final. Anula todos los anteriores, dijo, las palabras saliendo apresuradas. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su mente, acostumbrada a calcular riesgos y anticipar escenarios, se detuvo por completo. Aquel acto de desprecio, aquel gesto de humillación hacia un extraño insignificante, no solo había sido cruel, había sido un error catastrófico. El rostro sonriente de Javier asaltó su memoria, y el peso de la bolsa de basura que había arrojado se convirtió en un peso insoportable en su estómago. Su arrogancia había convertido a un mero basurero en el guardián de su destino. La memoria, implacable, lo transportó a sus 12 años. Había corrido al despacho de su padre, el corazón latiéndole descontroladamente de orgullo, sosteniendo un trofeo de primer lugar en un torneo de ajedrez. Su padre, una figura imponente detrás del escritorio de caoba, levantó la vista del periódico financiero por una fracción de segundo. No hubo una sonrisa, ni una palabra de aliento, solo un asentimiento de cabeza casi imperceptible y un «No me molestes con nimiedades, Alejandro. Tengo trabajo que hacer». El trofeo pareció de repente pesado y sin valor en sus manos. Retrocedió en silencio, la alegría transformándose en vergüenza. Aquel momento fue uno de los muchos que cimentaron la base de su vida. Una búsqueda incesante de una aprobación que nunca llegaría. Ese desierto emocional forjó al hombre en que se convirtió. La frialdad del padre se convirtió en su armadura. Su crueldad en los negocios una extensión del dolor que sentía. Cada adquisición hostil, cada despido implacable, no estaba motivado por la codicia, sino por un grito, silencioso pidiendo atención. Construyó un imperio sobre los cimientos de su propia soledad, creyendo que si se volvía tan poderoso, tan inalcanzable como su padre, quizás finalmente merecería su respeto, aunque fuera póstumo. El dinero y el poder eran solo las herramientas que usaba para medir un valor que nunca había sentido intrínsecamente. Había replicado a su verdugo con la esperanza de, un día, comprender su amor, sin darse cuenta de que se estaba convirtiendo en un extraño para sí mismo. Mientras tanto, a kilómetros de la opulencia de Salamanca, en el barrio obrero de Vallecas, Javier llegaba a casa. Su pequeño apartamento, aunque modesto, era un santuario de calidez y limpieza. En las paredes, fotografías de una mujer sonriente, su difunta esposa, Elena. Su presencia todavía flotaba en el aire, en el olor a café recién hecho, en la manta de ganchillo cuidadosamente doblada sobre el sofá viejo, y en la forma en que Javier cuidaba de sus plantas. Su soledad era real, pero no estaba vacía. Estaba llena de recuerdos de un amor profundo y de una fe serena en la vida. Se quitaba sus capas de ropa de trabajo, el cansancio físico asentándose en sus huesos, pero su alma permanecía ligera. La dignidad de Javier no provenía de lo que poseía, sino de la forma en que vivía. Creía que todo trabajo era honrado y que incluso los objetos desechados por otros tenían una historia que contar. Para él, la basura no era solo basura, era un mosaico de la vida de la ciudad. Fragmentos de sí no sentiantiae, alegrías, tristezas, celebraciones y pérdidas. Esta filosofía le daba un propósito que iba más allá de simplemente ganarse el pan de cada día. Al separar el vidrio, el papel y el plástico, sentía que estaba poniendo un poco de orden en el caos del mundo, rescatando el potencial donde otros solo veían desechos. Era un ritual diario que lo conectaba con miles de vidas anónimas, confiriéndole un sentido de pertenencia que Alejandro, en su aislamiento dorado, nunca había conocido. La búsqueda comenzó. Alejandro, acostumbrado a tener choferes, conducía su propio coche de lujo por las calles estrechas y concurridas de barrios que solo conocía por el nombre en los telediarios. El contraste era impactante. Edificios de ladrillo con ropa secándose en las ventanas reemplazaban las fachadas de piedra ornamentadas de su mundo. La gente miraba su coche, una nave espacial de metal reluciente en un mar de vehículos utilitarios, con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Por primera vez en su vida, él era el extraño, el intruso. Su habitual confianza se evaporaba en cada esquina, reemplazada por una creciente sensación de desorientación e impotencia. Él, el amo del universo empresarial de Madrid, estaba completamente perdido. Su frustración inicial lo llevó a creer que su poder lo resolvería todo. Entró en la sede municipal de los servicios de saneamiento como si fuera el dueño del lugar, esperando ser recibido con deferencia. Exigió hablar con el director, mencionando su nombre como si fuera una llave maestra.
Sin embargo, la recepcionista, una mujer de mediana edad acostumbrada a tratar con todo tipo de personas, lo miró por encima de las gafas y le indicó la fila. «Tendrá que esperar como todo el mundo, señor», dijo ella con la voz desprovista de cualquier emoción. Alejandro sintió una oleada de furia. Él no esperaba en filas. Las filas eran para los demás, para la masa anónima que observaba desde lo alto de su despacho. El siguiente golpe vino de un funcionario detrás, de un mostrador de metacrilato. Después de una larga espera, Alejandro explicó su situación, omitiendo los detalles más embarazosos. Pidió una lista de todos los empleados de limpieza que trabajaban en el barrio de Salamanca. El funcionario, un hombre joven con una expresión cansada, negó con la cabeza lentamente. «Lo siento, señor. La ley de protección de datos nos prohíbe estrictamente proporcionar información personal de nuestros empleados. No puedo ayudarle». Alejandro intentó argumentar, ofrecer dinero, usar un tono amenazante, pero el hombre se mantuvo firme. Su imperio, sus millones, eran inútiles contra la burocracia y un simple reglamento. Salió a la calle, sintiéndose vacío, humillado por una realidad que no podía controlar. Para empeorar la situación, la noticia del testamento disputado había comenzado a extenderse como la pólvora en los círculos de la alta sociedad y del mundo financiero. Los periódicos económicos publicaban artículos especulativos sobre la sucesión inestable del imperio Vargas. Sus rivales, que durante años envidiaron y temieron su frialdad calculada, ahora se burlaban de él abiertamente en almuerzos de negocios y llamadas privadas. Alejandro, el depredador, se había convertido de repente en la presa. Sentía las miradas de desprecio y burla por todas partes, y su reputación, construida con una precisión implacable, comenzaba a desmoronarse. El control, que era el pilar de su identidad, se le escapaba de entre los dedos, y no sabía cómo recuperarlo. La presión interna de la empresa no tardó en surgir. Se convocó una reunión de emergencia del Consejo de Administración. Sentado a la cabecera de la larga mesa de reuniones, en el lugar que había sido de su padre, Alejandro sintió por primera vez que su poder vacilaba. Los miembros del consejo, hombres que él mismo había nombrado, lo miraban con una nueva dosis de escepticismo. Uno de ellos, el mayor, tomó la palabra. «Alejandro, confiamos en tu liderazgo, pero esta incertidumbre está afectando la confianza de los inversores. Necesitamos garantías de que este asunto personal se resolverá rápidamente, antes de que cause daños irreparables a la empresa». La amenaza era velada, pero clara. Su posición como CEO estaba en juego. Desesperado y sin opciones, Alejandro cambió de táctica. Si no podía encontrar a Javier a través de los canales oficiales, tendría que sumergirse en su mundo. Pasó los días siguientes visitando los centros de reciclaje y los vertederos en las afueras de Madrid. El olor nauseabundo, una mezcla de materia orgánica en descomposición y productos químicos, invadía sus fosas nasales. El ruido de las máquinas y los camiones era ensordecedor. Para un hombre acostumbrado a ambientes estériles y silenciosos, aquel lugar era un infierno sensorial. Él, que firmaba contratos de millones de euros, se encontraba ahora caminando entre montañas de basura, la basura de toda una ciudad, con la esperanza de encontrar a un solo hombre. Este viaje lo forzó a hacer algo que nunca había hecho antes: pedir ayuda a extraños, a personas que siempre había considerado invisibles. Mostraba una fotografía de Javier, capturada por la cámara de seguridad de su edificio, a los trabajadores de los centros de reciclaje. Eran hombres y mujeres con los rostros marcados por el cansancio y el trabajo duro. Al principio, sus acercamientos eran torpes, teñidos de su arrogancia natural. Pero a medida que las negativas se acumulaban, su postura cambiaba. Su voz se volvía más suave, su petición más genuina. Lenta y dolorosamente, Alejandro estaba aprendiendo la primera lección de humildad de su vida, despojándose de su armadura de CEO para convertirse solo en un hombre que busca a otro. Mientras Alejandro se hundía en el submundo de la ciudad, Javier, en su apacible casa, se dedicaba a su rutina. Aquella noche, al separar los materiales de la bolsa que Alejandro le había arrojado, algo le llamó la atención. En medio de informes anuales y documentos empresariales, había un pequeño fajo de papeles atados con una cinta de satén roja, ya descolorida por el tiempo. Parecía algo personal, íntimo, completamente fuera de lugar en ese contexto. Con sus manos callosas, pero con un cuidado sorprendente, tomó el pequeño fajo. Sintió el peso de la historia en aquellos papeles. Un instinto afinado por años de encontrar tesoros olvidados en la basura de otros. Los dejó a un lado, en su mesa de centro, sintiendo que merecían un tratamiento diferente. Más tarde, después de una cena sencilla, la curiosidad lo venció.
Se sentó en su cómodo sofá y desató cuidadosamente el lazo. Había 2 sobres, uno más grande y con un sello de cera, parecía oficial. El otro era un simple sobre de carta, con el nombre «Para mi hijo Alejandro», escrito con una caligrafía temblorosa y envejecida. Javier sintió un escalofrío. La frase que el hombre rico le había dicho, «Solo eres un basurero», resonó en su mente, ahora con una ironía conmovedora. El basurero tenía en sus manos lo que parecía ser el alma de una familia. Con un sentimiento de respeto y una cierta vacilación, decidió abrir primero la carta personal, sintiendo que su contenido podría explicarlo todo. La persistencia de Alejandro finalmente dio sus frutos. Después de días de búsquedas infructuosas, volvió a su propio barrio, decidiendo hablar con los porteros de los edificios vecinos, una tarea que antes habría considerado por debajo de su dignidad. Uno de ellos, un hombre mayor y amable, reconoció inmediatamente la fotografía. «Claro, es Javier. Un buen hombre, un alma antigua», dijo con una sonrisa. «Siempre habla de su difunta esposa, Elena. Creo que vive por Vallecas, en uno de esos edificios antiguos cerca de la estación de metro». Por primera vez en días, un rayo de esperanza genuina atravesó la oscuridad de la mente de Alejandro. Tenía un nombre, y tenía un lugar a donde ir. Mientras conducía hacia Vallecas, con la dirección anotada en un trozo de papel, Alejandro sintió un cambio profundo dentro de sí. El pánico por la herencia y la empresa todavía estaba allí, pero ya no era la fuerza motriz. Lo que lo impulsaba ahora era una necesidad visceral y abrumadora de leer aquella carta. Necesitaba saber qué había sentido su padre, la necesidad de decirle al final de su vida. ¿Serían más críticas? ¿O sería finalmente la palabra de afecto que había esperado durante 45 años? La búsqueda del dinero se había transformado en una peregrinación por la verdad emocional. Y por primera vez estaba dispuesto a enfrentar esa verdad, fuera cual fuese. Alejandro encontró la dirección en un modesto edificio de 4 plantas en Vallecas, sin ascensor ni portero. La fachada, con su pintura gastada y sus balcones repletos de macetas de geranios, era un universo aparte de su mundo de mármol y acero. Subió las escaleras, cada peldaño haciendo eco de su vacilación y del latido de su ansioso corazón. El olor a comida casera y a productos de limpieza flotaba en el pasillo mal iluminado. Se detuvo frente a una puerta de madera simple con el número 3B. Allí, despojado de su traje caro, ahora arrugado, y de su aura de poder, era solo un hombre, vulnerable y desesperado. Levantó la mano, que temblaba ligeramente, y llamó 2 veces. El sonido, apagado y común, le pareció el más importante de su vida. La puerta se abrió, revelando a Javier. No llevaba su uniforme de trabajo, sino unos pantalones de chándal y un jersey de lana. Simple. Su rostro no contenía ningún rastro de sorpresa, ira o triunfo. Había solo una serenidad profunda en sus ojos marrones, una aceptación tranquila que desarmó por completo a Alejandro. Javier miró al CEO, a su figura desaliñada y a la angustia grabada en su rostro, y ofreció una pequeña sonrisa, no de burla, sino de compasión. «Le estaba esperando», dijo suavemente. «Por favor, entre. Hace mucho frío ahí fuera». La simple invitación, ofrecida sin ninguna condición, fue un acto de gracia, tan inesperado que Alejandro sintió que sus rodillas flaqueaban por un instante. Al entrar, Alejandro fue envuelto por el calor de la pequeña sala de estar. El espacio era humilde, pero inmaculadamente limpio y acogedor. Una estantería llena de libros, fotografías de familia en una mesita y el aroma a manzanilla creaban una atmósfera de vida vivida y amada, el opuesto exacto de su mausoleo de lujo. La humanidad simple de aquel lugar lo abrumó. Su máscara de control, ya agrietada, se deshizo por completo. Miró a Javier, incapaz de formular una exigencia o una oferta. Las palabras salieron en un susurro ronco, quebrado por la emoción. Yo cometí un error terrible. Fui arrogante, estúpido. Hizo una pausa tragando saliva. «Necesito ayuda». Fueron las palabras más difíciles y más verdaderas que jamás había pronunciado. Javier lo escuchó con una paciencia imperturbable. Le indicó un sillón gastado pero cómodo y fue a la cocina, regresando con 2 tazas de té humeante. Le entregó una a Alejandro, cuyas manos temblaban al recibirla. Se sentaron en silencio por un momento. El único sonido era el tic-tac de un viejo reloj de pared. Javier no mencionó los papeles que estaban sobre la mesa de centro. En cambio, miró directamente a Alejandro, no al CEO, sino al hombre herido detrás de la fachada, e hizo la pregunta que lo cambiaría todo. Antes de hablar de cualquier otra cosa, hábleme de su padre. ¿Cómo era él para usted? La pregunta, tan directa y tan inesperada, eludió todas.
las defensas de Alejandro y golpeó el núcleo de su dolor. Alejandro se quedó momentáneamente sin palabras. Intentó responder, pero solo pudo balbucear frases sueltas sobre la dureza de su padre, su distancia, su constante desaprobación. Su voz falló, el dolor demasiado antiguo para ser articulado. Viendo su lucha, Javier extendió la mano y tomó la carta personal. «Quizás esto le ayude a encontrar las palabras», dijo con una gentileza infinita. Y entonces, en lugar de entregarle la carta, comenzó a leer en voz alta. Su voz tranquila y firme dio vida a la caligrafía temblorosa del padre de Alejandro. Leyó sobre los miedos de un hombre que se sentía inadecuado, que usaba la dureza como un escudo para proteger a su hijo de un mundo que temía, y que lamentaba profundamente no haber sabido nunca cómo decir «te quiero». Cada palabra leída por Javier era una ola que se abatía contra el dique que Alejandro había construido alrededor de su corazón. Escuchar las confesiones de su padre, la expresión de su amor arrepentido a través de la voz del hombre al que había humillado, fue la fuerza final que hizo que todo se derrumbara. Una única lágrima se convirtió en un sollozo, y luego en un llanto convulsivo y abrumador. Alejandro se encorvó sobre sí mismo, el cuerpo temblando con la liberación de 45 años de dolor contenido, de rabia, de soledad y de un duelo que nunca se había permitido sentir. No lloraba por la fortuna que casi había perdido, sino por el amor que había descubierto demasiado tarde y por la catarsis que se le estaba ofreciendo en el lugar más improbable del mundo. Javier permaneció en silencio, dejando que el torrente de emociones siguiera su curso. Le ofreció a Alejandro un espacio seguro para romperse, sin juzgar. Cuando los sollozos finalmente disminuyeron, transformándose en un llanto silencioso, Javier tomó la carta y el testamento oficial y los colocó suavemente en las manos temblorosas de Alejandro. «Esto siempre fue suyo», dijo. Alejandro levantó el rostro manchado de lágrimas, listo para ofrecer recompensas, para prometer cualquier cosa, pero Javier simplemente continuó. «Su verdadera herencia no es el dinero que está en ese papel. Es la oportunidad de honrar el último deseo de su padre. Él quería crear una fundación para jóvenes que no tuvieron la misma suerte. Use su fortuna para construir algo que él se habría sentido orgulloso de ver. ¿Te ha gustado la historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el video». Semanas después, en la misma sala del consejo donde su futuro había sido cuestionado, Alejandro Vargas parecía un hombre diferente. Su postura, antes rígida y defensiva, ahora estaba relajada y abierta. Había una luz en sus ojos que había reemplazado el vacío de antes. No habló de beneficios ni de cuotas de mercado. En cambio, con una convicción serena, anunció su nueva misión, la creación de la Fundación Vargas. Explicó que no sería un mero departamento de caridad para fines fiscales, sino el nuevo corazón de la empresa, su verdadero legado. El consejo se quedó en silencio, impactado. El asombro aumentó cuando Alejandro presentó a Javier no como un beneficiario, sino como el codirector honorario de la fundación, elogiando su sabiduría, compasión y su capacidad para ver valor donde nadie más lo veía. La vida de Alejandro se transformó radicalmente. Vendió el dúplex frío e impersonal y se mudó a una casa más acogedora, con un jardín. Sus prioridades cambiaron de la acumulación de poder a la construcción de relaciones. Sus semanas ya no estaban llenas solo de reuniones de negocios, sino de visitas a los centros juveniles que la fundación había comenzado a apoyar. Lo vemos escuchando atentamente la historia de un adolescente problemático, ofreciendo consejos no como un CEO, sino como un mentor. Lo vemos reír, una risa genuina y relajada, al participar en un partido de fútbol improvisado. Había descubierto que la verdadera riqueza no cotizaba en la bolsa de valores, sino en los lazos humanos que estaba construyendo. Javier, por su parte, abrazó su nuevo rol con la misma dignidad con la que empujaba su carrito de basura. Él era la brújula moral de la fundación. Con su experiencia de vida, garantizaba que los fondos se aplicaran de forma práctica y humana, lejos de proyectos vanidosos y campañas de publicidad. Vetó la construcción de una sede lujosa para la fundación, insistiendo en que el dinero se usara en su lugar para contratar a pindinos y entosans, más psicólogos y tutores para los jóvenes. Su amistad con Alejandro floreció, basada en un profundo respeto mutuo. Se reunían regularmente para tomar un café, no como un multimillonario y un ex basurero, sino como dos hombres que se salvaron el uno al otro de diferentes tipos de pobreza. La Fundación Vargas no tardó en convertirse en un modelo de filantropía en España. Su impacto era visible y concreto. Un antiguo almacén abandonado fue transformado en un moderno centro de formación profesional. Decenas de jóvenes de familias desfavorecidas recibieron becas para la universidad, rompiendo ciclos de pobreza.
La historia de cómo la fundación nació de una carta encontrada en la basura se convirtió en una especie de leyenda en los círculos empresariales. Un poderoso recordatorio de que el propósito y el beneficio no tenían por qué ser mutuamente excluyentes. Inspiró silenciosamente a otros líderes a mirar más allá de sus balances financieros y a cuestionar el verdadero significado de su propio legado. La escena final muestra a Alejandro, no en el balcón de su antiguo apartamento mirando un parque vacío, sino en el patio de uno de los centros de la fundación. Observa a un grupo de niños reír mientras juegan, el sonido llenando el aire con una energía vibrante que el dinero no puede comprar. Se da cuenta de que la carta de su padre, rescatada de la basura por un hombre bueno, fue su verdadera herencia. No le legó solo una fortuna, sino un camino hacia la redención. Le dio un propósito que trascendió su propia vida. Alejandro finalmente comprendió la lección más valiosa de todas. El valor de un hombre no se mide por lo que tiene, sino por el bien que hace y por la dignidad que reconoce en los demás. ¿Alguna vez has hecho un gesto de amabilidad que cambió una vida? Deja un like si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para más historias de segundas oportunidades. Comenta, el amor no tiene precio, si tú también crees en la bondad humana.